Voy a pedir un poquito de seriedad ahora, porque ha hablado Fernando Alonso largo y tendido. Y yo, la verdad, no sé cómo me las apaño, porque siempre que vengo a este canal hay declaraciones de Fernando o de alguien importante de Aston Martin. Pero bueno, es lo que hay. El caso es que me ha pillado un poquito a destiempo lo que ha dicho Fernando, porque ha dejado caer que se podría retirar después de la temporada 2026. Pero después ha dejado la puerta abierta. Y claro, he visto que se ha formado bastante revuelo en redes sociales, así que vamos a intentar resolver este misterio de si Fernando ha puesto fecha a su retirada o no. Las declaraciones son para la BBC y en Soy Motor, obviamente, pues nos hemos hecho eco, porque la entrevista de Andrew Benson la verdad que es muy buena. Así que si os parece, voy a leer precisamente eso que ha dicho Fernando sobre 2026 y que a mí me ha dejado un poquito frío. Cito textualmente al asturiano. La Fórmula 1 es para soñadores porque todo puede pasar. Sigo soñando, y con esto se refiere al tercer título. ¿Por qué no? Sé que 2026 es probablemente mi única oportunidad porque 2025 es extremadamente difícil, pero sigo soñando. Uf. La verdad que lo de 2026 es probablemente mi única oportunidad me ha matado un poquito. Recordemos que Fernando Alonso renovó este año con Aston Martin y tiene 2 años más de contrato, 2025 y 2026. Y obviamente, pues en 2025 no va a estar en la pelea por el título, porque es el último año de este reglamento y Aston Martin está en pleno proceso de reorganización, como ya sabéis todos. Entonces, pues las miradas están puestas en 2026, pero yo creo que va a ser muy difícil. Incluso en 2026 yo estoy convencido de que va a ser muy difícil, porque en la Fórmula 1 es casi imposible llegar y besar el santo, por mucho que tengas a Adrian Newey, a Enrico Gardile y un equipazo tremendo como el que tiene Aston Martin. Pero bueno, veremos cómo va ese año 2026, pero yo sinceramente creo que va a ser difícil. Hablando de ese coche de 2026, Fernando dice que las expectativas serán altas porque es un coche nuevo, un cambio de reglamento y un coche hecho por Adrian Newey. Y es ahí cuando llega la estocada, porque Fernando ha dicho que, vuelvo a citar textualmente, probablemente, o al menos para empezar, será mi última temporada en la Fórmula 1. Porque mi contrato termina a finales de 2026. Es la hora de cumplir y la hora de la verdad. Muchas expectativas. Me voy poniendo tenso. Pero es que la cosa se pone aún más tensa cuando Fernando se pone a hablar de la llegada de Adrian Newey y dice lo siguiente. Parece el destino. Siempre me faltó esa oportunidad. Pero llegó ahora, al final de mi carrera. Y lo disfrutaré tanto como pueda. Intentaré aprender de él. Al final de mi carrera, dice. O sea, es que yo ya no sé si ponerme a llorar o qué, pero bueno. La verdad que como alonsista y como persona que se enamoró de la Fórmula 1 gracias a Fernando Alonso, esto duele. Esto duele un poquito. Pero claro, también es verdad que el tiempo pasa para todos. Y que nadie es eterno, ¿no? Nadie puede durar toda la vida. Algún día tendrá que llegar la retirada definitiva de Fernando de la Fórmula 1, porque seguro que después seguirá corriendo en otro tipo de modalidades y demás. Pero como decía, pues algún día tendrá que llegar esa retirada. Pero os digo una cosa, Os digo una cosa, porque Fernando habla en todo momento del contrato que tiene, que es hasta finales de 2026, y del sueño de poder ganar un tercer título. Y claro, es normal que teniendo contrato solo hasta 2026 no hable más allá de esa fecha, porque nunca se sabe lo que puede pasar en el futuro. Y por mucho que en Aston Martin estén muy contentos con él y tal, pues quizá más adelante cambien de opinión. Entonces, yo creo que es completamente normal que Fernando no quiera hablar de 2027 o no quiera hablar más allá del año 2026. Pero es que yo estoy convencido de dos cosas ahora mismo. La primera de ellas es que Aston Martin tendrá un coche ganador en el futuro, pero la segunda, por el contrario, es que no será en 2026. Seguramente será más adelante y tengo mis razones para pensar en eso, para pensar en ello. Primero,
porque ya se dice por el paddock que los motores más avanzados van a ser Mercedes y Ferrari en 2026. Y ojo que entramos en una Fórmula 1 con muchísima importancia de los motores de nuevo. Y segundo, porque Aston Martin, como decía antes, se encuentra ahora mismo en un proceso de reestructuración. Y eso obviamente pues normalmente necesita algo de tiempo para que dé sus frutos. Entonces si juntamos todo esto con una tercera razón que tengo por aquí apuntada, y es que el equipo va a tener que empezar a hacer un montón de cosas de cero, porque recordemos que todavía le compran buena parte del tren trasero a Mercedes, pues yo creo que en 2026, entre que tendrán que hacer muchas cosas de cero, ese proceso de reestructuración y que seguramente el motor Honda también necesitará un poquito de tiempo, yo estoy convencido de que en el 26 habrá problemas de juventud y pelear por el título va a estar muy complicado. Va a estar muy complicado. Que igual me callan la boca y de repente llegan a 2026 con un cochazo. Pues ojalá lo hagan, sinceramente. A mí me encantaría. Pero creo que no va a ser así. O sea, todo lo que se va contando en el paddock respecto al motor Honda, más todo lo que digo, la reestructuración, que Adrian Newey llega en marzo, no empezará desde el 1 de enero, como dijo ayer la FIA, que se podrá trabajar desde el 1 de enero en el coche de 2026. Yo creo que habrá que esperar un poquito más. Pero bueno, como decía, ojalá que lleguen al 26 con un cochazo, ojalá me callen la boca, pero creo que no va a ser así. Entonces, ¿me estás diciendo que Fernando Alonso seguramente se va a tener que tragar esos problemas de juventud del Aston Martin en 2026 y lo va a dejar ahí para que llegue otro y se beneficie de todo ese trabajo? Yo sinceramente lo dudo. Lo dudo mucho y sí, esto es un caso hipotético, pero si llegan a esa situación en la que Fernando llega al 2026, se encuentra con un coche que no está para pelear, pero tiene potencial, le ve un poquito ahí le ve cositas buenas, no creo que Fernando se vaya, sinceramente. O sea, que se beneficie otro de su trabajo y que llegue uno en el 27 ya con un coche mejor que en el 26, no lo veo. Y ahora es cuando sigo mirando las declaraciones de Fernando para la BBC y de repente me encuentro con lo siguiente. Dice Fernando que si 2026 transcurre sin problemas y estamos disfrutando y existe la posibilidad de correr un año más, estaré abierto a ello seguro. No cerraré la puerta antes de tiempo, pero no pienso en eso. Me tomaré cada carrera como si fuera la última y disfrutaré cada segundo. Y claro, yo ahora es cuando vuelvo a traer lo del contrato, porque Fernando es perro viejo. Fernando sabe cómo funciona este mundillo y yo creo que no quiere hablar de 2026 más allá de 2026, porque si la situación cambia, como decía antes, si por lo que sea Aston Martin no quiere contar con él o lo que sea, pues seguramente se quedaría con la cara un poquito desencajada, ¿no? Si él sigue hablando del futuro, del 27 y tal, y en un caso hipotético Aston Martin quiere fichar a otro, pues habría un lío ahí bastante gordo. Pero la buena noticia es que sí que ha dejado la puerta abierta a continuar más allá de la temporada 2026. Y ahora, después de haber visto que Fernando ha dicho que 2026 puede ser su última temporada, pero que también ha dejado la puerta abierta, yo me pregunto, ¿qué nos quiere decir Fernando con todo esto? ¿Se va a retirar en 2026, a finales de 2026 o no? Y ahora es cuando yo le pregunto a este chat, porque ya sabéis que a mí me encanta hacer encuestitas. Ya tengo por aquí, voy a preparar. ¿Se va a retirar Fernando Alonso? ¿Se retira Alonso después de 2026? ¿Sí o no? Inicio la encuesta. Os pregunto a vosotros. Veo por ahí a MMAT12H que no se retire nunca. Y lo que dice Sergi PG2000 es muy interesante y lo hablaré ahora. Dependerá del rendimiento del coche, obviamente. Va a depender muchísimo del rendimiento del coche, pero quiero saber vuestra opinión, porque ya sabéis que me encanta contar con vosotros, me encanta saber vuestra opinión. Y ya os digo, yo me estaba haciendo esta pregunta cuando he leído las declaraciones, porque por un lado dice Fernando que el 26 puede ser su último año, pero también ha dejado la puerta abierta. Entonces, ¿qué nos quiere decir? ¿Se va a retirar o no?
Yo, sinceramente, creo que se trata simplemente de saber manejar la situación y hablar cuando toca. Sinceramente, como decía antes, Fernando no tiene contrato para 2027, solo tiene para el 25 y 26, y no toca hablar más allá de 2026. Pero lo que sí toca es dejar abierta la puerta, de decir que, bueno, que sigue estando en buena forma, que puede seguir más allá del 26, pero no toca ahora hablar de cómo será el proyecto de Aston Martin en 2027, cómo estará él, eso no toca. Y veo ya resultados de la encuesta. ¿Vosotros pensáis claramente que Alonso no se va a retirar después de la temporada 2026? 77% de los que han votado dicen que no. Así que me encanta. Pero como decía, yo creo que esto por parte de Fernando es simplemente que está sabiendo manejar la situación y manejar las palabras. Porque como decía, no, ahora mismo yo creo que no toca hablar más allá de 2026. Sí que toca decir que, bueno, que podría ser su última temporada, ¿por qué no? Pero hay que dejar esa puerta abierta. Entonces, lo que tengo muy claro con todo esto, como bien decía, creo que ha sido Nico en el chat, es que obviamente no solo va a depender del rendimiento de Fernando Alonso en pista, sino que va a tener buena parte de culpa el rendimiento del coche. De hecho, sí, Fernando Alonso ya ha dicho más de una vez que mientras él se siga viendo competitivo respecto a su compañero de equipo, no tiene por qué parar. Y es verdad, o sea, la edad al final es solo un número. Y sino que se lo digan a Stroll, que este año le ha metido un 19.5 en clasificación y en el campeonato casi le triplica en puntos. Así que, bueno, vale, ahora me diréis que, bueno, Lance Stroll no es Ayrton Senna. Pero también os diré que, por ejemplo, Sebastian Vettel nunca llegó a tener una diferencia tan grande con Stroll como la que ha tenido Fernando Alonso en estos 2 años. Entonces, precisamente hablando de que la edad no es solo un número, de que la edad es solo un número, perdón, Fernando ha dicho que no piensa mucho en eso, que no piensa mucho en la edad. Y que ha dicho literalmente, lo leo ahora, que se siente como si tuviera 25 o 30 años. Y ha dicho literalmente que se siente motivado, que se siente fresco, que se siente en forma para pilotar, se siente en forma para hacer el mismo entrenamiento que ha estado haciendo durante 20 años de piloto de Fórmula 1, más de 20 años, y que sigue teniendo más o menos la misma rutina. O sea que yo creo que por físico obviamente no va a ser. Y en cuanto a lo que es la disciplina de trabajo, tampoco, porque él mismo también lo ha dicho. Ha destacado que su disciplina de trabajo y la dedicación que tiene con la Fórmula 1 ha sido en todo momento bastante extrema. Y que, por ejemplo, que nunca ha salido mucho de fiesta, porque sí, por ahí hay mucha foto que se hace viral quizá en Nochevieja, cuando se va por ahí con Russell, con Carmen también. Pero realmente Fernando sí que es verdad que es un hombre que no se va mucho de fiesta. Y sin embargo su dedicación a la Fórmula 1, su dedicación al entrenamiento físico es, como él mismo dice, es bastante extrema. Así que sí, tiene 43 años, pero sigue estando hecho un toro y lo demuestra cada día en la pista. Y por cierto, ha terminado diciendo que quizá los resultados están llegando ahora, cuando tiene 43 años, pero el punto de partida fue a los 20 o 30, cuando necesitas dedicarte a la Fórmula 1 durante un largo periodo de tiempo para lograr algunos resultados más adelante. Esto se refiere al apartado físico, ¿eh? Y aquí tengo que darle toda la razón a Fernando, porque siempre se dice que el cuerpo tiene memoria, entre comillas, por así decirlo, y que todo lo que haces ahora te puede dar frutos en el futuro. Y es un mensaje, la verdad, bastante bonito e inspirador para la gente joven. Y porque ya os digo, todo el ejercicio que se haga ahora parece que no. A mí me ha pasado también, ¿eh? Yo cuando tenía 20 años hacía algo y ahora con 30 lo hago y digo, ostras, parece como si lo hiciese ayer, como si lo hubiese hecho ayer. Y a lo mejor llevaba 5 años sin hacerlo. Pero el cuerpo tiene esa memoria. Y como decía, es un mensaje un poco motivador, ¿no? Así que, amigos del chat, menos fiesta y más currar. Pero bueno, ahora fuera de bromas, creo que Fernando ha estado muy acertado en todo lo que ha dicho. Ha dejado caer que 2026 podría ser su última temporada, pero en todo momento hablando del contrato.
que podría ser su último año porque es el último año de contrato y siempre dejando la puerta abierta. Y claro, si no hay contrato para el 27, pues mejor no hablar de eso. Ya os digo que yo creo que es un simple hecho de manejar la situación que tiene ahora mismo Fernando. Y también ha dejado claro en todo momento que está hecho un toro físicamente y que la decisión no vendrá por ese lado. Entonces, después de haber comentado todo esto, recapitulo un poco y vuelvo a la pregunta de antes. ¿Ha dicho que se retira o no? Pues, sinceramente, yo creo que ha dejado caer que podría pasar y que no. Yo creo que esto es como una especie de cadena, ¿vale? O sea, lo primordial, lo más importante de todo va a ser tener un buen coche. Porque si Fernando ve que el coche de 2026 es bueno o que tiene buen potencial, yo creo que podría seguir. Y ahí es cuando entra el juego el segundo factor de la cadena, que es su rendimiento personal. Porque si hay coche y el rendimiento de Fernando no decae, pues no veo por qué tendría que parar. Sinceramente, no lo veo. Ahora, si hay indicios de que el coche no va a ser bueno a corto plazo, o que Fernando, por lo que sea, no tiene un buen rendimiento a nivel personal, ahí ya entramos en un territorio un poquito más oscuro, un poquito más feo. Ya os digo, en un caso extremo de tener, por ejemplo, un buen coche y que de repente Fernando pierda esa última décima, yo creo que ahí ya se plantearía alguna que otra cosita Fernando en su cabeza. Pero como decía, lo más importante va a ser tener un buen coche. Así que yo creo que la retirada de Fernando Alonso va a estar, por supuesto, en Adrian Newey, Enrico Cardile, Mike Crack, Andy Cowell y compañía. Así que, por favor, Adrian, desde aquí te pido, necesitamos un buen coche para seguir disfrutando de la magia de Fernando. Y como bien ha dicho el propio Fernando, para seguir soñando con el tercer título. Porque la Fórmula 1 es para soñadores.